Y ahora vamos a continuar con la serie de introducción a la apologética. En las dos sesiones anteriores hemos estado hablando de la duda, de la importancia de la misma para que podamos crecer al mismo tiempo que luchamos con ella, como seres humanos que somos. Tim Keller, en su libro La razón de Dios, dijo lo siguiente: una fe sin duda es como un cuerpo humano carente de anticuerpos. Las personas que beatíficamente van por la vida demasiado ocupadas o indiferentes, sin hacerse preguntas difíciles respecto al porqué de lo que creen, van a verse indefensas cuando sufran una experiencia traumática o se enfrenten al reto de los difíciles interrogantes de los escépticos. La fe personal puede venirse abajo de la noche a la mañana si no se ha ido dando respuesta a dudas propias tras cuidadosa reflexión. Y él mismo, Tim Keller, sigue diciendo lo siguiente: los creyentes deberían reconocer la existencia de sus propias dudas, esforzándose por darles respuesta, pero no solo las personales, sino igualmente las que pueden tener amigos y vecinos. Ya no basta con suscribir determinadas creencias por tradición heredada. Únicamente la resolución de dudas y objeciones propias van a aportarnos la base necesaria para una creencia firme y ponderada de cara a los escépticos, con respuestas plausibles y razonadas, y no meramente ofensivas o incluso ridículas. Y es interesante reflexionar, e importante reflexionar acerca de lo que comparte Tim Keller, porque esta actitud precisamente nos lleva a dos realidades. Una, que aún teniendo una postura firme y meditada respecto a la propia fe, nos enseña a respetar y comprender la situación en la que se hallan los que dudan. Y por otro lado, que así como los creyentes debemos de aprender a buscar razones que respalden nuestra fe, los escépticos igualmente deberían asimismo esforzarse por buscar la fe oculta tras sus objeciones. Todo tipo de duda, por muy escéptica y cínica que pueda parecer, supone en realidad una creencia alternativa. Todas las dudas tienen, por tanto, su base en un salto de fe. Por tanto, sería inconsecuente exigir a los cristianos mayor justificación de lo que creen que la que se da respecto a las propias creencias, en caso de no ser creyente. Tiene mucho sentido esto que estoy compartiendo, porque precisamente esto es lo que pasa en nuestra sociedad. Si los que no creen en el cristianismo, por diferentes dudas que tengan, hicieran este ejercicio, tal como se espera a aquellos que sí creen en el cristianismo, sería evidente que las creencias personales que se puedan tener no son tan sólidas como pudieran parecer en principio. No solamente tenemos que justificar lo que creemos los creyentes, sino también aquellos que no creen también tienen que explicar y justificar por qué no creen. Y esto precisamente nos viene a confirmar uno de los principios que habíamos comentado en las sesiones anteriores. La duda es una realidad del ser humano, no solo del creyente. Y es fundamental abordarla correctamente. Y en ese proceso ayuda a la apologética, para entender mejor nuestra fe, entender mejor a los que no creen y cómo ayudarles precisamente a tirar muros, a tirar barreras y que puedan plantearse otra realidad.
En la sesión de hoy vamos a identificar tres enfoques de la apologética. Porque hay diferentes maneras de plantear la apologética. Y hoy vamos a explicar tres de ellos. Aunque finalmente nos basemos en el último para poder responder a cómo defender mejor nuestra fe cristiana. El primero que vamos a ver es el de la apologética presuposicional. La apologética presuposicional es uno de los diferentes enfoques y formas en que la apologética puede dar respuesta a las dudas y a las preguntas que podamos tener. La apologética presuposicional significa que presupone que el cristianismo es verdadero y luego, a partir de ahí, procede a probar que solamente el cristianismo es verdadero. Entonces, es presuposicional porque presupone que el cristianismo es verdadero. Por eso podemos decir que es una apologética presuposicional. Así pues, presupone que es cierto y luego, por eso, avanza y busca dar pruebas de que el cristianismo es viable, que es cierto, que es confiable. Un autor que aplica este tipo de apologética fue, por ejemplo, Francis Schaeffer. Otro enfoque de la apologética sería lo que se conoce como una apologética de la evidencia. La apologética de la evidencia se esfuerza a proporcionar pruebas, como por ejemplo pruebas históricas o proféticas o pruebas arqueológicas y también pruebas racionales e incluso pruebas de experiencia que apoyen las afirmaciones de la verdad cristiana. Seguramente nos suena el libro Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un ejemplo de este tipo de apologética. Otro enfoque en el cual profundizaremos en las siguientes sesiones sería la apologética clásica. La apologética clásica busca dar razones tanto para la existencia de Dios como para la evidencia que respalda las afirmaciones de la verdad cristiana. ¿Le suena el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis? Pues es un ejemplo de este tipo de enfoque de apologética. Y la idea aquí es tratar filosóficamente ciertos argumentos para la existencia de Dios, establecer que hay ciertas evidencias que apuntan a la existencia de Dios, planteándolo filosóficamente, sin siquiera poner en juego la Biblia. Uno de los beneficios, por ejemplo, de la apologética clásica, es que en el caso de que alguien rechazara la Biblia directamente, por ejemplo, rechazando cualquier evidencia que pudiera demostrar la veracidad de la misma, podríamos seguir hablando con esta persona a partir de argumentos filosóficos, a partir de argumentos filosóficos pues sólidos que puedan demostrar la existencia de Dios. No olvidemos que la apologética no salva a nadie. Es el Espíritu Santo el que realmente transforma, cambia. La gente, pues de alguna manera, está cegada, no ve, pero el Espíritu Santo de Dios puede usar la apologética para ayudar a las personas a comprender, para ayudar que sus ojos y su corazón se pueda abrir. Recuerda, por ejemplo, cuando Pablo habló en Atenas y utilizó realmente una apologética muy sólida para presentar el Evangelio de una manera muy poderosa. Y hubo diferentes reacciones a su planteamiento, aún así. No significa que siendo sólida, siendo potente, todo el mundo
vaya a afirmar positivamente. No. Leemos, por ejemplo, en Hechos 17, 32 al 34, que hubo diferentes reacciones. Dice ese texto: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Vemos efectivamente que hay diferentes respuestas ante un mismo argumento. Y esto nos viene a confirmar que la apologética no es la que convierte, sino el que convierte es el Espíritu Santo. Y a partir de aquí vamos a seguir avanzando en la defensa de nuestra fe, teniendo en cuenta precisamente este último acercamiento a la apologética, que hemos identificado como un acercamiento clásico. Vamos a utilizar un método de Bobby Conway, que es doctor y profesor de apologética en una escuela bíblica, para seguir aprendiendo a defender la fe cristiana, para seguir aprendiendo a defender aquello que creemos como creyentes. Para ello vamos a plantear un acróstico con la palabra defensa. La idea es tener un recurso mnemotécnico que nos ayude a tener presente los diferentes puntos a tener en cuenta en este proceso, a la hora de defender nuestra fe. El que usemos la palabra defensa no es casualidad. Recordemos que apologética viene de la palabra griega apología, que significa dar una defensa. Así que de eso se trata precisamente. Por eso vamos a usar la palabra defensa como acróstico, para desarrollar los diferentes puntos de nuestro planteamiento de cómo defender nuestra fe. Y comenzamos con la D. La D significa demostrar que la verdad existe. Vivimos en una cultura pluralista y es importante para nosotros poder decir que la verdad existe, que no es relativa. La segunda letra de defensa es la E, que significa ejemplificar como lo opuesto a lo verdadero es falso. Vamos a plantear la ley de la no contradicción aquí, estructurando lo que es la verdad. En tercer lugar, la tercera letra sería la F, que significa familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Y vamos a ver en este punto alguno de ellos. La siguiente letra es la E, que significa esclarecer cómo la existencia de Dios hace posible los milagros. Lo que veremos al pasar por este acróstico es el hecho de que no tenemos realmente un problema de creencia en los milagros, sino un problema de creencia en Dios, como hemos expuesto en sesiones anteriores. Y llegamos a la N, que significa nombrar afirmaciones que demuestran la fiabilidad del Nuevo Testamento. A nuestro alrededor hay muchas personas que tienen muchísimas preguntas en relación con el Nuevo Testamento, si es creíble o no es creíble. Y precisamente vamos a trabajar argumentos que van a ayudar a responder estas preguntas. Y la S, que es la siguiente letra en cuestión, significa señalar cómo las Escrituras confirman la deidad de Cristo. Vamos a trabajar argumentos que responden a esta realidad. Y finalmente llegamos a la A, a la última A de defensa,
aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí tenemos todas las letras de este acróstico con la palabra defensa. Demostrar, ejemplificar, familia de argumentos, esclarecer, nombrar, señalar y aclarar. Y con todo esto hemos deletreado la palabra defensa y tendremos pues los argumentos suficientes por los cuales podremos explicar de manera racional que Jesucristo es quien dijo ser. Y sí es cierto de que el poder explicar este acróstico en particular no significa que ya no exista ningún tipo de misterio o de duda. Siguen existiendo, pero ciertamente vamos a poder desarrollar una defensa creíble que podemos dar acerca de nuestra fe, que nos va a ayudar a nosotros a crecer en ella, a estar más firmes y ayudar a otros también a derribar muros y a poderse acercar a Cristo. Amén.